Muy bien, mis amados y amadas, muy buenas noches. Que la bendición del Dios Todopoderoso esté con ustedes en esta noche, que la presencia del Espíritu Santo hoy esté con ustedes y vamos a disponernos a estudiar la bendita palabra del Señor, hoy con un mensaje tremendo que seguramente Dios nos va a dar en esta noche, una palabra que tocará nuestro corazón, tocará nuestra fibra y bueno, a pesar que ha sido una palabra que fue escrita hace muchos años atrás, sigue tan vigente como aquel día cuando el Señor tenía reunido al pueblo de Israel allí en el monte Sinaí y comenzó a darles estas palabras. Y hoy vamos a tocar ese tema en la serie que hemos titulado Liberados para servir a Dios. Y claro que cada palabra que Dios nos da, cada mandamiento que el Señor establece en nuestra vida, básicamente es para desligarnos de esas ataduras que tenemos del pasado, para sacar de nosotros todas aquellas cosas que nos, de cierta manera, nos frenan, que a pesar que nosotros queremos avanzar, queremos seguir adelante, todavía pareciese que estuviésemos presos. Y el Señor precisamente nos da la palabra y nos permite conocer su palabra porque, como dice la misma Escritura, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. De manera pues, mis amados y amadas, en esta noche que estemos muy dispuestos y muy atentos para estudiar la bendita palabra del Señor. Estamos en el libro de Éxodo, capítulo 20. Hoy vamos a tocar solamente un versículo, que es el versículo 13, que es un versículo muy corto, donde el Señor da un mandamiento y dice, no matarás. Y de eso vamos a estar hablando en esta noche. Seguramente que algunos dicen, bueno, esta palabra no aplica para mí porque yo tengo tranquilidad que no he matado a nadie. Pero quiero decirles, mis amados, que no sé si tú sepas que una persona es culpable de asesinato cada vez que con sus labios, con sus palabras, insulta a otra persona. Y le dice palabras como, por ejemplo, tonto, le dice palabras como imbécil y una cantidad de palabras que a veces en momentos de ira, en momentos de acaloramiento, entonces salen de nuestros labios. El séptimo mandamiento que estamos hablando en esta noche, que vamos a estar tocando, no solo prohíbe matar con armas, sino que también con las propias palabras y muchas más cosas. Eso es lo que vamos a estar estudiando en esta noche, por lo tanto, por favor, estemos muy pendientes, estemos muy atentos a tomar nota de esta palabra que el Señor tiene para nosotros en esta noche. Cada uno de los mandamientos, si ustedes habrán notado hasta ahora, Dios lo que busca, podríamos decir, lo que Dios trata, no solamente con los actos, con los motivos que nosotros hacemos, con los hechos que nosotros hacemos, sino que aquí comienza el Señor a introducir algo nuevo y es que también comienza a hablar de los pensamientos que nosotros tenemos, de las ideas que tenemos nosotros, de las cosas que divagan en nuestra mente, de esos sentimientos y de esos deseos que muchas veces inundan nuestro corazón. Y si bien es cierto, pueda que no hayamos cometido actos, pero hay cosas que el Señor de una vez está calificando y que por esa razón nos da un mandamiento como este. Hoy tenemos que tener muy claro que nosotros en ocasiones no necesariamente, como le decíamos ahorita, ocasionamos la muerte física de una persona. Y nosotros de hecho sabemos que alguna persona que le haya quitado la vida a alguien, esa persona ya delante de Dios es considerado como un homicida. Y por lo tanto es un merecedor de una condena, no solamente una condena social, sino que también de una condena judicial, pero lo más grave es de una condena divina. Por esa razón, en esta noche venimos para que Dios hable a nuestra vida y si de repente aquí en la sala o alguien que escuche este mensaje sabe que le ha quitado la vida a alguien a través del aborto o a través de un acto que haya cometido con sus manos, pues bendito Dios que nos da esta palabra para que podamos pedirle perdón de corazón al Señor si en algún momento de nuestra vida cometimos ese tipo de actos, hablando de una muerte física. Pero en la Biblia nosotros estamos viendo que no solamente prohíbe el matar físicamente, porque yo encuentro, estudiando este mensaje, encuentro que por lo menos hay 3 tipos más de homicidios, aparte de quitar físicamente la vida. Estoy hablando no solamente de asesinatos físicos, sino que son cosas que vienen a nuestra mente y de eso también tiene que ver este mandamiento que nos está dando hoy de no matarás. En todo tipo, escúcheme por favor, en todo tipo de homicidio, por lo menos hay, por un lado, una víctima.
que es aquella persona que recibe el ataque o la agresión. Y por otro lado, también encontramos el victimario, quien es aquel que perpetúa o hace o ejecuta el homicidio o la agresión. Siempre están dos grupos de personas. Y la Biblia prohíbe, de cierta manera, condena el homicidio, y comenzamos, digamos, de cuando se le quita la integridad de una persona, cuando se habla de una persona, cuando de cierta manera se difama de una persona. Porque el homicidio contra la integridad personal, que es lo primero que vamos a estar tocando en esta noche, cuando alguien le quita la vida en lo que tiene que ver con la integridad personal, no estamos hablando de quitarle la vida físicamente, sino que se está hablando de una persona. Es todo aquello cuando el victimario es destruido, que su reputación, su imagen es destruida porque alguien de una forma irresponsable levantó una calumnia, hizo un comentario y le dañaron la reputación a esa persona, le dañaron el buen nombre a esa persona. Quizás, no sé si de repente algunos de los que escuchan este mensaje en algún momento murmuraron de una persona, y murmurar es hablar a espaldas de esa persona, y cuando nosotros hablamos a espaldas de esa persona no está presente, pero nosotros difamamos de esa persona, estamos afectando su integridad. Y esto pues obviamente atenta contra esa persona que es el victimario, donde se le roban sus sueños, donde se le roban sus anhelos, donde de cierta manera como que se ocasiona una muerte en lo que tiene que ver con su proyección como persona. Entonces, si nosotros como cristianos, como hijos de Dios, y no necesariamente ahorita, sino que de pronto hace muchos años, tal vez sin conocer de Cristo, en algún momento nosotros cometimos ese pecado, esto es como, digamos, Dios trayéndonos a memoria para que nosotros podamos reconsiderar y le pidamos perdón a Dios. Este es un tiempo para que nosotros, y por eso Dios nos trae en esta serie, que Él nos hará libres para que le podamos servir. Y posiblemente hay una atadura. Un atentado que se hizo contra alguna persona, se convierte digamos, ese victimario se convierte en ese homicida cuando le quita la integridad a una persona. ¿Por qué? Porque está atentando contra la personalidad de esa persona, y podríamos decir que está atentando contra el mismo ser de esa persona. Así que esto tenemos que entrar a revisarlo. Pero miremos qué es un victimario. Decimos que un victimario, entonces, de acuerdo a esto que el Señor nos está mostrando en esta noche, es toda aquella persona que de cierta manera hiere a alguien. Y lo puede herir a través de ofensas. A veces somos muy dados para ofender a las personas, para burlarnos de las personas, para de cierta manera describir falsamente a una persona, haciéndola quedar como en ridículo. Y ojo, porque cuando nosotros queremos ridiculizar a una persona, cuando nos juntamos con alguien para hablar de esa persona, para burlarnos de esa persona, para difamar a esa persona, estamos cayendo en este pecado que es el pecado del homicidio. Y la Biblia nos está diciendo en esta noche que no debemos matar. La Biblia dice, por favor, para que abran su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 21. Porque cuando se dice algo de una persona que no corresponde, cuando se dice una mentira sobre esa persona, que no tiene nada que ver con la realidad de esa persona, y que estamos atacando de una forma moral, de una forma espiritual, estamos en ese momento violando este sexto mandamiento que el Señor nos está hablando en esta noche. Dice la Escritura: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable, dice la Escritura, de juicio. Noten que este sexto mandamiento que el Señor nos está dando, nos está mostrando algo muy claro, que fue dicho, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje, noten que cualquiera, está hablando el Señor Jesucristo, porque esas son palabras del Señor Jesucristo. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje con su hermano será culpable del juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Noten entonces que es un victimario culpable de homicidio todo aquel que aborrece o que odia a una persona, que para este caso es la víctima. Así que en esta hora vamos a detenernos por un momento para revisar en nuestra vida
No y sea que nosotros, llamándonos cristianos y recibiendo palabra de Dios y que viendo las bendiciones de Dios de cierta manera, nosotros seamos hallados culpables de este pecado. Porque en nuestro corazón hay posiblemente aborrecimiento u odio contra alguna persona. Porque cuando nosotros odiamos a una persona, y me gusta mucho porque el apóstol Juan en su primer carta, en el capítulo 3, verso 15, primera de Juan 3:15, nos aclara mucho más este concepto y nos dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, de una forma tajante. Así que para aquellas personas que decían: no, yo estoy tranquilo en este tema porque no le he quitado con mis manos la vida a nadie, pero tú tienes que revisar si de repente en tu corazón estás odiando, estás aborreciendo a alguien, estás guardando resentimiento contra alguien, que posiblemente a esta altura, después de llevar ya tanto tiempo en la vida cristiana, tú no has podido perdonar a esa persona. Y seguramente fue un daño que te causaron hace mucho tiempo, pero que tú sigues guardando ese rencor, ese resentimiento en tu corazón. Noten que este mandamiento prohíbe no solamente en la parte física, sino también todos los pensamientos, todas las emociones o sentimientos de odio, todo el enojo que nos lleva a actuar de una forma agresiva, que nos lleva a actuar de una forma como de desprecio hacia alguna persona. Y escúcheme por favor, cada vez que nosotros deseamos o anhelamos la muerte de una persona, también estamos cayendo en este pecado. De manera pues que tenemos que revisar eso, porque hay momentos en nuestra vida donde nos enojamos tanto que decimos palabras que están matando a esa persona, que posiblemente no la agredimos, que posiblemente no la golpeamos, pero con las palabras estamos matando a muchas personas. Pero posiblemente también en esta sala hayan personas que han sido víctimas de agresiones verbales, de actos que cometieron. Y yo quiero decirles en esta noche también, si tú eres no el agresor, sino el agredido o la agredida, que el Señor Jesucristo puede restaurar nuestro corazón. Que el Señor Jesucristo puede sanar esas heridas, y no importa lo que te hayan hecho, no importa el daño que te hayan causado, no importa las palabras que te hubiesen lanzado. Cuando tú y yo nos entregamos al Señor Jesucristo, Él tiene el poder para sanar todas nuestras heridas. Y de hecho eso es lo que el Señor, a través de estas enseñanzas, está haciendo en nuestras vidas, sanando nuestros corazones, liberándonos de ese pasado, liberándonos de todas esas ataduras que traíamos del mundo, de Egipto, que traíamos allá albergadas y que traíamos como ese peso, y que mucho llega el momento en que dice: ya no puedo soportar tanta presión, tantas experiencias negativas que he tenido, tantas palabras que lanzaron sobre mi vida. Y hoy el Señor te trae para restaurar tu vida. Pero también por el otro lado, recuerden, si hemos sido nosotros los agresores, para que el Señor hoy, en su misericordia, pueda ser extendido ese favor hacia nosotros, y que le pidamos perdón al Señor, y que podamos comenzar una nueva vida, pero una vida completamente diferente. Vamos a mirar un ejemplo que nos muestra muy claro esto. Noten que quien levanta una palabra contra alguien es culpable de homicidio, y es una razón que de cierta manera es fuerte. Si alguien se levanta contra ti, escúcheme por favor, porque aquí en esta noche pueden haber personas que dicen: pastor, yo sé que he sido víctima de esto, y mi vida ha sido marcada, el desarrollo y la proyección de mis sueños, el proyecto de mi vida se frenó porque en algún momento alguien, de cierta manera, si no físicamente, sí de una forma espiritual o de una forma emocional, mató mi vida, paralizó mi vida. A partir de ese momento yo no volví a ser la misma persona, he quedado paralizado, estoy como un muerto en vida. Hoy quiero decirles que el Señor trae restauración para tu vida. Ese es el Dios todopoderoso, el Dios amoroso, que no deja caído a su pueblo, y que al contrario el Señor nos trae para vendar cada una de las heridas que nos han causado. Y Él mismo, con sus brazos, con sus manos extendidas, hoy viene a sanar nuestros corazones. Pero podríamos hacernos la pregunta: ¿cómo saber que yo he podido perdonar a esa persona? ¿Cómo poder saber que esa persona verdaderamente me ha pedido un perdón genuino? ¿Y cómo yo podría saber si verdaderamente puedo volver a confiar en esa persona que me causó daño, que marcó mi vida? Aquella persona que fue un homicida para mí.
tenemos que entrar a revisar, porque si hemos sido nosotros los agredidos o si nos han agredido, el paso fundamental, yo diría que la base para comenzar un proceso de restauración es que haya un genuino arrepentimiento. Si eres tú el que causaste este daño, voy a darte por lo menos 5 principios para que tengamos en cuenta de qué es lo que tenemos que hacer para sanar y para poder restituir a aquellas personas que le causamos daño. Pero si eres tú aquella persona que te causaron daño, entonces vamos a mirar de qué manera tú puedes decir, ¿cómo puedo volver a confiar en esa persona que me hizo daño? Y vamos a mirar por lo menos 5 puntos que tienen que ver con un cambio verdadero, un cambio genuino. Y ese primer punto es que esa persona, o si bien seamos nosotros o esa persona, tiene que tener verdaderamente un fruto de arrepentimiento. Y ese fruto de arrepentimiento consta por lo menos de 3 partes. ¿Cómo saber que hay un genuino arrepentimiento? Porque esa persona que verdaderamente se ha arrepentido, número 1, tiene que confesar la maldad. Y no solamente confesarla, sino que tiene que dejar esa práctica. Es decir, reconocer que cometió ese pecado contra ti y no solamente decir, sí, perdóname porque te fallé, perdóname porque sí me equivoqué, perdóname porque te dije estas palabras o te hice este daño. Y no solamente eso, y eso es importante, es fundamental. Pero además de eso, entonces esa persona tiene que dejar de practicar ese pecado o eso que te dijo en un momento determinado. Y ahí es cuando toma sentido esta palabra que el Señor dejó ahí escrita a través del libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13, que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces el primer paso para tú poder entrar a sanar el corazón de una persona o para sanar tu corazón es que haya un fruto de arrepentimiento. Lo segundo es que tiene que haber un fruto. Ahora, bueno, no solamente esto, no solamente que tienes que confesar o te tiene que confesar y apartarse de eso, sino que también se tiene que restituir al agredido. Ustedes recordarán la historia de este hombre Zaqueo, que no solamente reconoció que había pecado, que no solamente reconoció que se había aprovechado de las personas, sino que devuelve, y no solamente que devuelve lo que les había quitado, sino que le da mucho más de lo que les había quitado. Eso se llama restitución. Es decir, que el segundo, dentro de este primer punto del fruto de arrepentimiento, número 1 es reconocer y apartarse, pero número 2 tendríamos que decir que es restituir a quienes agrediste. O te tienen que restituir si te agredieron. Y también podríamos decir como punto número 3, pedir perdón a quienes se ofendió. Entonces es una actitud que se tiene que hacer de una forma sincera. Pero estamos viendo solamente el primer punto, el primer paso, de lo que tendríamos que hacer o lo que tendrían que hacer. Lo número 2 tendríamos que decir también que tiene que tener un fruto de buenas obras. O sea, esa persona que cometió ese pecado, esa persona que asesinó de cierta manera en alguno de los aspectos a alguien, no solamente que tiene que arrepentirse y no volver a practicar eso, sino que tiene que comenzar a mostrar fruto de buenas obras, como dice la palabra en el libro de Tito, capítulo 2, versículo 7. Y dice la escritura, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Es decir, que la gente ve que no solamente tú has pedido perdón, no solamente tú has restituido, sino que tú también comienzas a hacer buenas obras y no como un acto para que te vean y como para aparentar, sino que verdaderamente tú tomas una resolución en tu vida y dices, no voy a seguir igual y yo voy a comenzar a ser una persona diferente, voy a hacer buenas obras. Y dice la escritura en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. Integridad. Una persona completa, una persona íntegra. Una persona intachable, porque ninguno de los que estamos aquí estamos exentos de haber fallado, de haber cometido errores. Pero lo más bonito es que en Cristo Jesús el Señor nos da una nueva oportunidad para resarcir todo ese daño que causamos. Y si tal vez nosotros tenemos una conducta incorrecta, tal vez éramos los que hablamos fácilmente y ofendíamos y agredíamos, ahora Dios nos da la oportunidad de cambiar y comenzar a dar ejemplo de buenas obras. Número 3. Tenemos que tener frutos de labios. Frutos de labios. Es decir, que lo que nosotros hablemos glorifica a Dios. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado. Que toda palabra que salga de nuestros labios sea para glorificar a Dios.
De acuerdo a lo que dice la Escritura en el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 45, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Una persona verdaderamente arrepentida es una persona que con su forma de hablar, con su forma de expresarse, no solamente en lo que dice lo cotidiano, sino cuando se refiere a alguna persona, siempre está glorificando a Dios. Que nuestras palabras sean lanzadas siempre para edificar, siempre para construir, siempre para sumar, pero no para destruir, no para restar a una persona. Entonces ahí comenzamos a ver cambios, ahí comenzamos a ver si esa persona que nos agredió verdaderamente está teniendo cambios. Y entonces podemos nuevamente volver a confiar en esa persona, o aquellos pueden volver a confiar en nosotros. Pero número 4, también tendríamos que decir que tiene que tener un fruto de espíritu. ¿Qué es esto de tener un fruto de espíritu? De mayor o menor medida debe manifestarse eso en nuestras vidas, el recibir una palabra, el estar creciendo en las cosas espirituales. Ya a esta altura, algunos más, otros menos, por eso hablo en mayor o menor medida, pero a esta altura, tú que estás aquí conectado, tú que dices que eres cristiano, tú que llevas tiempo escuchando la palabra de Dios, de cierta manera nosotros a esta altura ya tendríamos que estar manifestando fruto del Espíritu. Y así como dice la Biblia en el libro de Gálatas capítulo 5, versículo 21 y 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, bondad. Esas son cosas que son características que nosotros ya tendremos que tener. Así que cuando nosotros decimos que somos cristianos, una de las cosas, este mandamiento de no matarás, se tiene que ver reflejado que en lugar de hacerle daño a las personas, en lugar de estar perjudicando a las personas, al contrario, nosotros estamos mostrando que nuestra vida verdaderamente está siendo cambiada. ¿Por qué? Porque demostramos amor, porque tenemos gozo a pesar de las pruebas, a pesar de los momentos difíciles, porque sentimos paz, porque sabemos que estamos bien con Dios, porque estamos bien con los demás. En cuanto sea posible, en cuanto esté en nuestras manos, estemos en paz con los demás. Eso es una evidencia de una persona que es un cristiano. Tenemos paciencia, no nos desesperamos, no nos aceleramos, sino que sabemos esperar el tiempo de Dios. Tratamos de hacer las cosas buenas, de ayudarle a que más podamos, personas que estén en nuestras manos poder ayudar. Si está en nuestras manos poder ayudar a alguien, pues hagámoslo. Esas son parte, digamos, de la muestra en lo que tiene que ver con este punto del fruto del Espíritu. Pero también tendríamos que decir número 5 para terminar aquí como esta parte, cómo reconocer un verdadero arrepentimiento, es que también hay un fruto de justicia. Ese fruto de justicia consiste en el deseo de hacer las cosas buenas. Cuando hablamos de justicia, es de hacer las cosas rectas, de ser justos en lo que hacemos. En otras palabras, podríamos decir en ser correctos en lo que nosotros hacemos. Dejar de hacer lo injusto es dejar de hacer lo incorrecto. Por eso hacer lo justo es comenzar a hacer las cosas correctas, que seamos personas de palabra, que seamos personas honestas, que seamos personas confiables. En todo esto marcamos diferencia, sobre todo en un tiempo como este donde se carecen de tantos valores y tantos principios. Es ahí donde nosotros marcamos la diferencia, es ahí donde nosotros somos luz, es ahí donde nosotros verdaderamente somos esa sal que dice el Señor Jesucristo. Porque es que hablar es muy fácil, pero hacer las cosas, y se cumple el refrán que del dicho al hecho hay mucho ¿qué? Hay mucho trecho. Pero que ese trecho para nosotros realmente sea mínimo, sea nada, sino que lo que decimos sea muy congruente con lo que nosotros hacemos. Entonces, en ese sentido, podríamos ya decir que podemos mostrar que verdaderamente hay un cambio en nuestra vida. O podemos ver que esa persona que nos agredió, que de cierta manera nos ofendió, cuando vemos esas actitudes podemos decir, sí, verdaderamente ha cambiado. Porque ¿quiénes somos nosotros para descalificar a las demás? ¿Quiénes somos nosotros para no darle una segunda oportunidad a las personas cuando nosotros mismos hemos fallado y Dios nos da una oportunidad? Y la gran pregunta en esta noche es, si Dios nos dio una segunda oportunidad, ¿por qué nosotros no darle una segunda oportunidad a aquellas personas que en algún momento de nuestra vida nos fallaron? Por eso dice el apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo en su segunda carta, capítulo 2, versículo 19, apártese de toda iniquidad, todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Si nosotros decimos que somos cristianos, mis amados, pues apartémonos de todo lo que sea iniquidad, de todo lo que sea
pecado. Aquellos que invocan el nombre del Señor. Es que no puede ser justo que por un lado nosotros digamos palabras de alabanza y cantemos al Señor y levantemos nuestros brazos y digamos gloria a Dios y digamos amén y digamos aleluya y una cantidad de cosas, y por otro lado con nuestros propios labios diciendo mentiras, ofendiendo a los demás, diciendo vulgaridades, diciendo una cantidad de cosas que realmente no son de un hijo de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice: apártese de iniquidad. Es una decisión nuestra. Ahora ya con esto sabemos y podremos descubrir entonces quién de verdad ha cambiado. Y también nosotros nos podemos ver en esta noche y decir: sí, creo que he cambiado. Creo que al revisar estos 5 puntos yo puedo decir que sí he tenido cambios. Creo que también aquella persona que me está pidiendo una oportunidad, yo veo estas características y yo creo que esta sí ha cambiado. Entonces vale la pena que le demos otra oportunidad. Pero si no vemos eso, entonces hay que tener mucho cuidado. Más bien alejémonos y bueno, perdonémoslo, pero pues si no hay un cambio, si no se ha convertido al Señor, porque eso se da mucho en relaciones, en noviazgos y lo demás. Entonces dice sí y lo ofendió, lo agredió, trató mal a la novia y se fue y luego vuelve arrepentido con un ramo de rosas: mira, perdóname, es que sí, yo reconozco que te hice daño. Y realmente no, y si lo hizo una vez, lo puede hacer 2 o 3 veces de ahí en adelante. Entonces hay que mostrar estos frutos, hay que evidenciar estos frutos, hay que reconocer estos frutos. Muy bien, volviendo a nuestro tema de lo que nos está hablando la Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 13, dice: no matarás. Ahora, cuando dice la escritura no matarás, también se refiere entonces, de acuerdo a lo que hemos estudiado en la Biblia, se refiere también a no aborrecer, se refiere también a no odiar. Entonces podríamos decir en esta noche que este mandamiento que el Señor le dejó al pueblo de Israel, pero que también aplica porque está dentro de la ley moral, cosas que tenemos que hacer nosotros, también prohíbe todos los pensamientos, todas las emociones que tengan que ver con el odio, que tengan que ver con el enojo excesivo, que tengan que ver con el desprecio hacia alguna persona. Ojo, padre de familia, porque muchas veces nosotros despreciamos a nuestros hijos. Ojo, hijos, porque muchas veces los hijos también desprecian a sus padres. Nuestros hijos pueden haber fallado, pero podemos darle una oportunidad nuevamente a nuestros hijos. Los padres pudieron haber fallado, pero los hijos también le pueden dar una oportunidad a los padres. Pero por favor, que no haya desprecio. Y menos, como hablamos anteriormente, menos desearle la muerte a alguien. Porque quien desea la muerte de otra persona es tan culpable como si lo matara en un sentido físico. Así que por favor tenga mucho cuidado. Jesús mismo habló de los diferentes grados de enojo que puede tener una persona y hasta qué punto nosotros podríamos enojarnos sin pasar la línea, y cómo si pasamos esa línea ya pasa de ser un enojo a convertirse ya en un homicidio. Por favor, abran sus Biblias en el libro de Mateo capítulo 5, versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, escuchen esto, será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Escúchenme, porque en la versión antigua, en la versión de Reina Valera de 1909, mirando este pasaje encontré algunas cosas que son bien importantes tenerlas en cuenta. Dice la escritura, este mismo pasaje de Mateo 5:22, pero lo leo en la Reina Valera de 1909. Dice la escritura: mas yo digo que cualquiera que se enoje locamente, desesperadamente, desenfrenadamente con su hermano, será culpable de juicio. Y cualquiera que dijere a su hermano raca, vamos a mirar enseguida esta palabra, raca, será culpado de consejo, y cualquiera que dijere fatuo será culpado del infierno de fuego. Escúchenme, porque aquí hay cosas que son bien importantes. Hay 3 ingredientes que nos suman para tener en cuenta nosotros en esta noche. Lo primero que el Señor está diciendo que es enojarse locamente. Esto está hablando de un enojo excesivo, de una ira desmedida, que no controlamos las palabras, que no controlamos las emociones, que son unas emociones explosivas, unas emociones sin control. Y eso, cuando llegamos a ese punto, a ese nivel, podríamos decir entonces que estamos cometiendo un error y que estamos evidenciando algo, y es la falta de dominio propio. Ahí tenemos que tener mucho cuidado. Porque sí, vamos a mirar enseguida que sí hay un punto donde podemos enojarnos, pero sin que
explotemos y que digamos una cantidad de cosas. Porque el enojo, que es pecado, es aquel que pone a la persona fuera de control. Es aquel que manifiesta que no tiene control del Espíritu Santo y que realmente como que ha abandonado lo espiritual y que ha dejado desbocar absolutamente todo lo carnal en su vida. ¿Por qué hacemos esta aclaración? Porque es que hay momentos donde nosotros, y seguramente que usted no me va a dejar mentir en esto, que nos enojamos porque somos humanos, porque hay circunstancias, porque hay momentos, porque los que tenemos hijos entendemos que hay momentos donde se nos colma la paciencia, porque hay circunstancias en la vida donde por más cristianos que seamos, pues de cierta manera nos enojamos. Levante la mano si tú te has enojado aún siendo cristiano. Y posiblemente sí lo hemos hecho porque somos humanos. Pero noten que la Biblia no prohíbe el enojo como tal. Y encontramos que aún el mismo Señor Jesucristo se enojó. Se enojó. Y es necesario que nosotros, de cierta manera, escúcheme, es necesario que nos enojemos hasta cierto punto. Porque al enojarnos nosotros, entonces lo que hacemos es como desfogarnos. Si no nos enojamos y guardamos todo eso en nuestro corazón, entonces eso se transforma como en una raíz de amargura. Aquellos que decimos yo no digo nada, yo me aguanto todo, yo ahí voy guardando, entonces vamos guardando, vamos acumulando y todo eso se convierte en raíz de amargura. Y eso es peor. Por eso es mejor que en momentos oportunos, apenas tengamos la oportunidad, nosotros podamos, digamos, como desahogarnos. Es como esa válvula de la olla a presión donde sacamos eso. Pero si uno no deja sacar eso, sino que guarda eso ahí, guarda y guarda y guarda y guarda y sigue guardando, llega el momento en que explotamos. Si no se activa esa válvula, entonces esa olla a presión explota. Y cuando esa olla a presión explota, genera un caos, genera un problema, genera un desastre. Lo mismo sucede con nosotros. Por eso hasta cierto punto nosotros podemos enojarnos y podemos en un momento determinado airarnos sin pecar, como dice la Escritura. Hay una historia que está aquí en la Biblia, que es un evento que le aconteció al Señor Jesucristo y que quedó registrado aquí en el libro de... permítame por favor. Cuando hubo la oportunidad del Señor Jesucristo, fue injuriado y se les habló muchas cosas. Y en el libro de Efesios capítulo 4 versículo 26, Pablo al respecto toca algo que es bien importante. Y le dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Ustedes recordarán que en una oportunidad el Señor Jesucristo entró a la sinagoga y habían convertido la sinagoga en una plaza de mercado. Y el Señor en un momento se enojó y fue un enojo santo. Pero nunca en ningún momento él, a pesar que tenía un látigo, nunca agredió a nadie. Y le causó un enojo, y noten lo que dice la Escritura y lo que está hablando el apóstol Pablo: airaos, pero no pequéis. Entonces noten que de cierta manera el Señor da como un margen, como una gabelita para que nos podamos enojar sin que lleguemos al pecado. Pero también escuche lo que dice la Escritura: no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Porque el enojo, escúcheme, no es pecado cuando está dirigido contra el pecado y no lleva a pecar. ¿Qué quiere decir esto? Que nos podemos enojar cuando nos agreden y entonces nosotros de cierta manera decimos no vamos a permitir eso porque están hablando cosas que no son ciertas, que no son correctas, porque están difamando, porque están hablando cosas que realmente no son lo correcto, y de cierta manera nos podemos enojar porque nos estamos enojando contra un pecado que están lanzando contra nosotros, que es una mentira. Pero escúcheme, la Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 12 versículo 9, dice que aborrezcamos lo malo y que siempre sigamos lo bueno. Entonces escúcheme, el enojo que está condenado aquí en este sexto mandamiento de la ley de Dios es el que desea el mal a otra persona, es el que desea el mal al prójimo.
Por eso cuando nosotros nos enojamos, pero no nos estamos enojando como deseando el mal al otro, sino que nos estamos enojando por una circunstancia que está pasando, porque han cometido pecado, porque nuestro hijo nos mintió, porque hicieron algunas cosas injustas, y entonces nos enojamos por ese acto. Pero no estamos llevándonos a enojarnos de tal manera que nosotros agredimos a la otra persona. Nos enojamos porque nos dijeron palabras que nos ofendieron y que no eran verdad. Nos enojamos porque nos dijeron mentiras contra nosotros. Y muchas veces nosotros también, de cierta manera, agredimos a otras personas, lastimamos a otras personas. Por eso es bien importante. Aquí el Señor, entonces, en este pasaje que estábamos tocando anteriormente, donde menciona una palabra que es la palabra raca, el Señor dice, escúchenme, voy a volver a leer esta parte, donde dice, mas yo os digo que cualquiera que se enojare locamente contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que dijere a su hermano raca, y escúcheme, esa palabra raca era una palabra muy común que utilizaban los judíos, y que esa palabra era una palabra bastante ofensiva, porque estaba hablando de esa palabra raca, traduce imbécil, traduce estúpido, traduce literalmente idiota, basura, sin valor, o como diríamos hoy, cabeza hueca. Y a veces nosotros decimos palabras, repito, es como ese raca que estamos diciendo ahí. Decimos esas palabras porque nos han ofendido, porque estamos ofuscados, y entonces normalmente herimos a las personas que están a nuestro lado, y casi siempre son los seres queridos. Y entonces nuestro hijo tal vez no responde como quisiéramos, o tal vez está haciendo una asesoría en una tarea y el niño no entiende, o está distraído y lo demás, y comenzamos a decirle una cantidad de palabras. Es que usted no entiende, es que usted no sé qué, y ahí comenzamos a fallar. Y escúcheme, utilizamos la palabra, a veces le decimos basura, y entonces muchos dicen, no, yo tampoco llego al punto de decirle basura. Pero decimos una palabra que es muy, muy fea, pero que es la traducción de basura, que es porquería. Y la palabra porquería quiere decir aún peor que la basura. Entonces, que usted es muy porquería. Y ahí estamos agrediendo. Ahí estamos matando a nuestros hijos. Muchas veces nosotros le decimos, es que usted no entiende, es que usted es bruto. Y ahí en ese momento estamos matando con nuestras palabras a las personas que realmente debiésemos bendecir y debiésemos levantar. Pero a veces por el momento de la ira, entonces ahí nos pasamos de la línea del enojo y pasamos a la línea ya del pecado. Hay que tener muchísimo cuidado. El Señor Jesucristo también menciona una palabra que es fatuo. Y esa palabra fatuo en el original traduce falto de razón, falto de entendimiento, lleno de cosas huecas. Usted es un hueco. Y también tiene que ver con una persona cuando dice rebelde o cuando se dice reprobado. Usted no sirve para nada. Ahí, esa es la palabra fatuo. Entonces, amados del Señor, si hemos cometido eso por omisión, por ignorancia, por lo que sea, por favor, corrijamos nuestras palabras. Porque con nuestras palabras podemos estar matando. Cuando se utilizaba esa palabra raca, se utilizaba para personas que se consideraban sin valor. Entonces, creo que nuestros hijos valen mucho, creo que nuestra esposa vale mucho, creo que las personas que están a nuestro lado valen mucho. Entonces, no debemos utilizar ningún tipo de esas palabras. Más ahora que nosotros somos cristianos y que estamos recibiendo palabra de Dios, tenemos que marcar la diferencia. Esa palabra fatuo se utilizaba normalmente para maldecir a una persona, cuando se condenaba a alguna persona. Entonces, mis amados, la Biblia dice que nosotros estamos para bendecir y no para maldecir. Si en algún momento nosotros hemos agredido a nuestros hijos, hay hijos, hay hijas que están marcadas por palabras, por actos, por comportamientos de los padres. Si tú reconoces que has fallado, si tú reconoces que has agredido a tu familia, vale la pena que nos acerquemos a ellos, le pidamos perdón y los 5 puntos que vimos anteriormente que puedan ser evidenciados en nuestra vida. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Así que si nosotros estamos llenando de la palabra de Dios, pues eso es lo que tenemos que lanzar, eso es lo que tenemos que decir, que nuestras palabras salgan bendición. En el libro de Levítico capítulo 19, verso 18, dice la escritura, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Y aquí hay algo bien importante. Nosotros estamos violando este 6º mandamiento cada vez que guardamos rencor, cada vez que guardamos amargura, cada vez que nos llenamos de malicia contra alguien,
cada vez que despreciamos a alguien, cada vez que calumniamos a alguien. Yo entiendo que hay personas que decimos nos cargan, que nos incomodan, que nos molestan, pero mejor guardemos silencio, mejor quedémonos callados. Dejémosle todo en las manos de Dios y que no seamos nosotros los que evidenciemos ese tipo de cosas. Porque si nosotros estamos hablando como habla la gente que no conoce de Dios, entonces ¿cuál es la diferencia? Eso entonces podríamos decir que son como el fruto de la carne, como dice la palabra en Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son enemistades, que son pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios y cosas semejantes a estas, dice la Escritura, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces noten que no tiene que haber envidia, no tiene que haber celos, disensiones, contiendas. Tenemos que ser personas completamente cambiadas y diferentes. Fíjense que este versículo tan sencillo de Éxodo 20:13, no matarás, es tan amplio y podríamos seguir hablando, mis amados. El apóstol Pablo escribe la carta que le escribió a Tito, en el capítulo 3, versículo 3, dice, porque nosotros también éramos, escúchenme, éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia, es decir, nos dejamos arrastrar por los impulsos de la carne y por los deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciendo unos a otros. También antes aborrecíamos, pero ahora se supone que estamos en Cristo, por lo tanto no podemos estar aborreciendo a nadie. Si lo hemos hecho, si estamos viviendo con ese sentimiento ahora mismo, por favor, pidámosle perdón al Señor. Un corazón homicida, siempre lo que está buscando es ser soberbio, es estar criticando, es estar juzgando, es estar señalando a los demás. Pero el Señor nos ha cambiado. Por eso reúne al pueblo allá, el Señor Jesucristo, en ese Sinaí, les dice, no matarás. Por eso el Señor nos reúne aquí en esta sala para decir, revisemos nuestra vida. No vaya sea que nosotros estemos cayendo en este pecado y que podamos pensar que estamos bien, pero fíjense cómo el Señor escudriña lo más profundo de nuestro corazón para que cambiemos, para que verdaderamente nosotros tengamos una vida diferente. Recordemos que con la lengua, como dice el apóstol Santiago, que con la lengua nosotros podemos producir un veneno mortal. Así que por favor tengamos mucho cuidado con nuestra lengua, cuidado con lo que nosotros estamos hablando. Este sexto mandamiento también prohíbe algo que llamaremos homicidio espiritual. ¿Qué es esto del homicidio espiritual? Fíjense que no solamente hemos hablado de un homicidio físico, un homicidio con labios, con palabras, pero también podemos estar hablando de un homicidio espiritual. ¿Qué es esto del homicidio espiritual? El homicidio espiritual consiste en provocar que las personas se alejen de Dios. Obviamente que el líder en todo este homicidio espiritual, por llamarlo de alguna manera, es Satanás, el que busca que se alejen las personas de Dios y que en ocasiones también habla a nuestros oídos cuando tal vez no vemos resultados, no vemos respuesta. Entonces eso no busque más de Dios, eso no se vuelva a conectar a esas reuniones, eso deje de orar, eso deje de buscar de Dios. Y ahí lo que está haciendo es un homicidio espiritual. Toda persona que ocasione el alejamiento de otra persona de las cosas espirituales está haciendo un homicidio espiritual. Nosotros al contrario tenemos que acercar a las personas a Dios y no que seamos causantes del homicidio. Recuerde que la Biblia dice que el diablo ha sido homicida desde el principio. Ahí está en Juan capítulo 8 versículo 44. Recuerde que fue Satanás el que incitó a Adán y a Eva para que se desobedecieran a Dios y que se alejasen de Dios. Pero también es importante, escúcheme, cuando nosotros como cristianos, en lugar de acercar las personas a Dios con nuestra vida, con nuestros actos, entonces lo que hacemos es, infortunadamente, alejarlos de Dios. La Biblia dice en el libro de Marcos, capítulo 9, versículo 42, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se atase una piedra de molino al cuello y se arrojase al mar. Escúcheme, tengamos mucho cuidado que por causa de nuestro testimonio, de nuestra vida, nosotros podamos estar convirtiéndonos también en homicidas espirituales. Recuerde que nosotros debemos ser como un imán que atrae a las personas para que busquen de Dios, pero que no seamos una piedra de tropiezo ni que seamos personas de mal testimonio
como normalmente se dice, no volví a esa iglesia porque hay una cantidad de hipócritas, porque es que los testimonios, porque es que allá en la iglesia son uno y afuera son otros. No, mis amados, que nosotros no seamos esos causantes de alejar a las personas de Dios, porque cuando por causa de nuestra vida, de nuestro testimonio, de lo que hacemos, alejamos a personas de Dios, nos estamos convirtiendo también en homicidas espirituales. No hay sea que también nosotros seamos hallados en este pecado. Tengamos mucho cuidado. El segundo libro de Pedro, capítulo 2, versículo 1, dice lo siguiente. Pero hubo también falsos profetas, porque ¿quién es un homicida espiritual también? Eso incluye también a los que se llaman líderes, predicadores, pastores o como quiera llamarlos, que en lugar de acercarlos a los principios de Dios, a la obediencia a Dios, entonces con su mensaje lo que están haciendo es alejarlos de Dios. Y hay de aquellos que tendrán que rendirle cuentas al Señor un día, porque se han dedicado a predicar una cantidad de cosas que no es lo necesario, que no es lo esencial, porque se han puesto a predicar cosas que tienen que ver con la vanidad de este mundo, pero se han olvidado del mensaje central que es la palabra de Dios, que es la cruz del Calvario, que es Cristo Jesús. Porque no les hablan de arrepentimiento, no les hablan de pecado para no ofenderlos, para no incomodarlos. Entonces le hablan de cosas que ellos quieran escuchar y omiten el mensaje de verdad. Y por eso el apóstol Pablo escribió, o Pedro para este caso, escribió en su segunda carta, capítulo 2, versículo 1, lo siguiente. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como lo habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad es blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Todos aquellos que enseñan otro evangelio, que no es el evangelio de la cruz, el evangelio del Señor Jesucristo, seguramente ellos tienen muerte espiritual, y no solamente ellos, sino que también están arrastrando a sus seguidores. Ellos también serán un día calificados como homicidas espirituales. Por eso el apóstol Pablo habla en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versos 26 y 27. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo podía estar descansado diciendo, yo les he predicado la palabra de Dios, yo les he hablado la palabra de Dios, allá ustedes si no toman el mensaje, allá ustedes si no cambian, allá ustedes si no se alinean a lo que Dios dice, es su responsabilidad. Pero dice el apóstol Pablo, por mi parte yo he predicado lo que tengo que predicar. Y en la traducción del lenguaje sencillo, este pasaje dice lo siguiente: hoy les puedo decir algo de lo cual estoy seguro. Dios no me castigará si alguno de ustedes no se salva, porque nunca vacilé en decirles todo lo que Dios quería que ustedes hicieran. Entonces noten que es la claridad de una persona que habla la verdad. Si se molestan, pues lo sentimos. Pero lo que estamos buscando y lo que Dios está buscando con nosotros en este tiempo es que verdaderamente nos revisemos y tengamos vidas diferentes. Por eso la escritura en el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 52 dice: ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entraréis, y a los que, dice la escritura, a los que entraban se lo impedirán. Entonces noten que dice, ni ustedes entran y traban para que los otros no entren tampoco. Entonces, ay de ustedes, va a ser un ay de dolor en aquel día. Aquellos que han hecho las cosas incorrectas. Pero también quiero decirles, para terminar, que es homicidio espiritual también cuando nosotros, conociendo la verdad, cuando nosotros, sabiendo la verdad, simplemente nos quedamos callados. Y vemos a nuestro alrededor personas que no conocen de Dios, personas que posiblemente si murieran hoy mismo serían a condenación eterna. Y nosotros que tenemos un mensaje de salvación, nosotros que tenemos una palabra de verdad, no decimos nada. De cierta manera nos convertimos en unos homicidas espirituales. Cuando solamente nos quedamos en la complacencia de escuchar la palabra, de ser edificados, de crecer espiritualmente, de preocuparnos por nosotros y no preocuparnos por los demás. Ahí, cuando tú tienes un mensaje y no lo compartes, te conviertes en un homicida espiritual. ¿Cómo lo muestra la Biblia? En el libro del profeta Ezequiel, capítulo 33, versículos 7 y 9, nos deja muy claro este concepto
para que lo tengamos en cuenta. Repito, Ezequiel capítulo 33, versículo 7 en adelante. Dice la Escritura: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás si tú no hablares, para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado. Escúcheme, el impío va a morir por su pecado si no se arrepiente. Él va a seguir en su pecado y va a morir. Pero escuche lo que dice: pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Esa persona está en pecado, ese familiar está en pecado, y tú simplemente, para no molestarlos, para no incomodarlos, mejor no le digo nada. Ok, él por su pecado va a ser condenado, pero la sangre de esa persona, por no haberle predicado la palabra, va a ser demandada de nosotros. Escúchenme por favor, nosotros compartimos la palabra. Si no se convierten, si no cambian, el problema y la responsabilidad de ellos con Dios. Pero por nuestra parte decimos, ya le dijimos a nuestros hijos, ya le dijimos lo que teníamos que decir a nuestros familiares, a nuestros amigos, nuestros conocidos. Ya es una responsabilidad de ellos. Pero nosotros hemos librado la sangre de esas personas, porque hemos hecho lo que nos corresponde. Mire lo que dice: y si tú avisares al impío de su camino, para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Entonces, no, ojo, porque ahí también nosotros podríamos estar fallando. Y entonces algunos al principio, no, yo estoy tranquilo porque yo no he matado a nadie. Ok, yo no he ofendido a nadie. Muy bien, pero nos hemos quedado callados sin predicar el mensaje de salvación. Y nosotros también, Dios, de acuerdo a esta palabra, nos hace responsables. Responsables de que teniendo la oportunidad de hablar a las personas, no les hablamos. Así que hay que tener mucho cuidado, que no nos convirtamos en esos homicidas espirituales. Pero hay un último concepto que no quiero que terminemos esta noche sin dejarlo claro, que es el suicidio espiritual. Ya no es homicidio espiritual, sino que es suicidio. ¿Qué es el suicidio espiritual? Cuando uno mismo se quita la vida, hablando en el término espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona que escucha la palabra de Dios, que una persona que sabe que tiene que cambiar, que una persona que sabe que está en pecado, que una persona que sabe que no está haciendo la voluntad de Dios, y sin embargo, a pesar de saberlo, no quiere cambiar, esa persona en ese momento se está convirtiendo en un suicida espiritual. Él mismo está atentando contra su propia vida, porque él sabe que tiene que dejar ese pecado, porque él sabe que tiene que dejar ese comportamiento, esa actitud, porque él o ella saben que eso que están haciendo no es agradable ante los ojos de Dios. Y a pesar que saben que eso no es agradable ante los ojos de Dios, persisten, se mantienen, insisten en seguir en su pecado. En ese momento, ante los ojos de Dios, simplemente son los suicidas espirituales. ¿Cómo lo muestra la Biblia? Juan capítulo 3, versículos 19 y 20. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean, dice la Escritura, reprendidas. Esto es, escúcheme, es algo terrible. Que una persona, después que escucha la enseñanza, después que escucha la palabra, a pesar de escuchar la palabra, quiere mantenerse en su pecado, es un suicida espiritual. Y quiero decirles que infortunadamente en las iglesias que se hacen llamar cristianas, y en todas las iglesias podríamos de una forma general, personas que se dicen que quieren a Dios, que buscan a Dios, que están ahí porque aman a Dios, y levantan sus brazos y cantan, y adoran aparentemente a Dios, oran, escuchan mensajes, pero no se apartan del mal. Estos son personas que, como dice la Escritura, son suicidas espirituales. El libro de Mateo, capítulo 7, versículos 21 y 23, muestra el final de esas personas. Muestra cuál va a ser el desenlace de esas personas que durante toda su vida quisieron vivir de cualquier manera sin hacer la voluntad de Dios, sin obedecer a Dios, pero asistieron. Pero posiblemente hasta el mismo Dios las utilizó en un momento determinado.
pero a pesar de eso no se convirtieron al Señor. Y dice la Escritura, Mateo 7:21 en adelante: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y escúchenme esas palabras que son duras, que no quisiese que ninguno aquel día la escuchásemos. Termina diciendo el Señor: y entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Simplemente porque nunca hicieron la voluntad del Padre. Que esta palabra que el Señor nos ha dado en esta noche nos lleve a una reflexión, pero no simplemente una reflexión, sino que esa reflexión nos lleve a una acción. Revisemos, mis amados, este mandamiento: no matarás. Todo lo que tenía para decirles esta noche ya lo he entregado. Esa semilla ahora está en tu corazón. Ahora es tu responsabilidad delante de Dios. No podemos sacar excusas más adelante diciendo, oye, Señor, yo no sabía, es que yo no conocía esto. Señor, nadie me lo dijo. No, porque ya nosotros no tenemos ninguna excusa. Inclina por favor tu rostro, oremos al Señor y digámosle: Padre, gracias por esta tu palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos hoy estos principios fundamentales. Gracias porque a través de esta palabra, Señor, tú redarguyes nuestro corazón. Dios, hay tantas cosas en las cuales nosotros necesitamos seguir cambiando. Necesitamos mejorar. Hoy tú nos has hablado de una forma directa, de una forma clara, Señor. Permítenos actuar conforme a esta palabra. Que tu Espíritu Santo añada sabiduría a esta semilla que está en los corazones de mis hermanos. Y que tu nombre sea glorificado, Dios. Que tú sigas dándonos como esta caja de herramientas cada vez para que nosotros verdaderamente tengamos una vida cristiana efectiva, una vida cristiana verdadera, genuina. No estamos compitiendo absolutamente con nadie. Simplemente si hay una competencia es con nosotros mismos, de querer mejorar, de querer cambiar, de querer verdaderamente vivir ese cristianismo de una forma auténtica, Señor. Te damos muchas gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Mis amados y amadas, que la bendición del Dios Todopoderoso esté contigo, que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga, bendiga tu vida, bendiga tu familia y que pases la mejor de las noches. Muchísimas bendiciones a todos, mis amados.